El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:29, saluda Santo Domingo, ya estamos enlazados con Majestad Televisión, nuestro canal en la querida provincia Sáchila, estamos con nuestras frecuencias en Pichincha y Esmeraldas, estamos en www.radiomajestad.com, en Santo Domingo también por el canal 3 para los suscriptores de TVNet, estamos en la transmisión digital de YouTube y de Facebook Live. Gracias a los colegas que también estuvieron escuchando la entrevista con Hernán Higuera, al querido Diego Pozo desde Loja, a Karina Vaca que nos escribe desde Tabacundo, igualmente conmovidos con el testimonio de nuestro colega y amigo Hernán Higuera, y también a Wilson Benavides, colega periodista y comunicador político. Bueno, dejemos esos temas y hablemos de economía. Economista Alberto Acosta, buenos días, ¿cómo le va? Se me quedó congelado. Ahí lo tengo de nuevo. Economista Alberto Acosta, expresidente de la Constituyente de Montecristi, ex candidato presidencial, ex ministro de Estado, analista económico. ¿Cómo le va, señor economista? Mauricio, muy buenos días. Bien, un poco preocupado porque está algo inestable el internet. Hace un momento me quedé congelado. No realmente porque estaba con frío, sino porque estos aparatos extranjeros a veces nos juegan una mala pasada. Así termina siendo. A ver, 74 días cumple hoy el gobierno del presidente Lasso y no hay plan económico. No sabemos el Plan Nacional de Desarrollo, no sabemos la orientación económica finalmente que va a tomar el gobierno de manera oficial. ¿Es normal esto, que luego de 74 días no tengamos claridad, economista Alberto Acosta? Bueno, yo diría que eso no es lo normal. Los gobiernos han tomado menos tiempo para definir su plan económico, cuando, sin lugar a dudas, hay motivos suficientes para esperar que este gobierno, en medio de esta grave crisis, de señales claras de cómo quiere llevar adelante su programa económico. Pero el asunto es complicado. No se trata aquí simplemente de esperar que el gobierno despliegue toda su visión ideológica, que es conocida. El presidente Lasso no es un nuevo, no es un outsider, como se dice en la política. Él viene ya en la política desde hace 20 años, directa o indirectamente ha influido en los últimos gobiernos, sobre todo en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces se conoce cuál es la orientación ideológica. Lo que sucede, Fabricio, y esto tenemos que tener claro, es que tiene que haber dentro del gobierno una suerte de disputa entre quienes quieren impulsar un ajuste tipo shock y los que se dan cuenta de que esa posibilidad no existe y que hay que caminar en un ajuste más de tipo gradualista. Pero esto que está diciendo, disputa dentro del gobierno, dice usted, o del gobierno con gente que le está apoyando. Dentro del gobierno y dentro de la gente que de una u otra manera está respaldando al gobierno. He escuchado algunas entrevistas radiales, de esas que abundan sobre todo en aquellos medios de comunicación abiertamente favorables a los grupos dominantes, es decir, al gobierno del presidente Lasso, en donde ese es el tema central. De una u otra manera coinciden en que hay que fortalecer, por ejemplo, la competitividad, ampliando los extractivismos, más minería, más petróleo, que es algo que está impulsando el presidente Lasso, y que de paso dicen hay que flexibilizar las relaciones laborales, hay que sostener la eliminación de los subsidios de los combustibles, hay que hacerlo todo de una manera rápida, tipo shock. Otros que están diciendo en esos ámbitos, es lo que escucho a través de estos medios de comunicación, que hay que caminar mucho más cuidadosamente. Me imagino que tiene que haber algunas personas que tienen algo de sensibilidad en relación, por un lado, a la gravedad de la crisis. Estamos en la mayor crisis de la historia de la humanidad y del Ecuador en particular, y por otro lado, a la comprensión de que el pueblo ecuatoriano no va a tolerar tipos de ajuste vandálicos como los que impulsó el presidente Lenín Moreno a inicios de octubre del año 2019, cuando eliminó los subsidios de la noche a la mañana y provocó un incremento de los precios de los combustibles de un 100%, con incrementos de las tarifas del transporte del 40%. Son algunos de los temas que me imagino están este rato gravitando en las esferas gubernamentales y de quienes apoyan a este. O sea, en otras palabras, el presidente Lasso está en una encrucijada y por eso probablemente ha tardado tanto tiempo, 74 días hasta ahora, en presentar un plan económico. Bueno, de una u otra manera, ese plan nos está debiendo, pero ya sabemos a dónde quieren caminar. ¿Hacia dónde quieren caminar, economista?
al cumplimiento de las metas del Fondo Monetario Internacional. ¿Usted no cree que hay margen de renegociación de esas metas o de diálogo con el fondo para renegociarlas, para flexibilizarlas? Van a tratar de ejercer lo que decimos vulgarmente, el derecho al pataleo. Van a decir, nosotros somos buenos muchachos, nosotros somos más fondos monetaristas que el Fondo Monetario Internacional, pero necesitamos una suerte de flexibilización porque el país requiere dinero. El Fondo Monetario Internacional, en el gobierno de Lenín Moreno, luego de esa tan aplaudida, pero más que mediocre renegociación de la deuda con los tenedores de bonos privados, lo que hizo es acogerse totalmente al seno del Fondo Monetario Internacional, usemos un término más apropiado, a las garras del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional se volvió, Fabricio, una suerte de banco de última instancia para el Ecuador. Es el último prestamista que tenemos, el prestamista de última instancia que tenemos. Y claro, van a seguir buscando los mecanismos para poder dar respuestas, insisto, a una de las crisis, a la crisis económica más aguda que hemos tenido. La economía ecuatoriana cayó en el año pasado, en el 2020, en 7.8%, menos 7.8%. La peor crisis que habíamos tenido anteriormente fue la del año 1999, cuando la economía ecuatoriana tuvo un desempeño de menos 4.3%. Estas son cifras que deben a nosotros tenernos con claridad, hacernos ver con claridad cuál es la situación. El tema del desempleo, el tema de la pobreza, el tema de la desnutrición, los temas que está atravesando la sociedad ecuatoriana. Acabamos de escuchar una entrevista que se debería repetir una y otra vez por los múltiples mensajes profundos a Hernán Higuera. Me alegro que él esté recuperado de salud, me alegro que él pueda transmitir ese mensaje. Entre las muchas cosas que ahí se escuchó, llego a una conclusión. La desigualdad mata, Hernán. Higuera nos ha dicho eso, Hernán Higuera nos ha dicho eso, Fabricio, que la desigualdad mata. ¿Quién no tiene plata? No puede sostenerse. Esa es una realidad que no podemos negarla. Y eso nos lleva entonces a plantear soluciones, debería llevar a plantear soluciones desde un principio de equidad. Quien más gana y quien más tiene contribuye más. Y el punto fundamental que está ausente en este país ya desde hace mucho tiempo atrás y dolorosamente durante la pandemia es la solidaridad. No hay solidaridad desde los grupos más acomodados en relación al resto de la población. Otra de las grandes conclusiones que deberíamos sacar de ese mensaje de Hernán Higuera: la salud no puede ser un privilegio, la salud no puede ser una mercancía, la salud tiene que ser un derecho humano. Y de ahí hay que seguir ampliando la visión para construir otro tipo de sistema de salud, porque no solo es el sistema de salud curativa, tenemos que tener el sistema de salud preventiva y ahí naturalmente nosotros, los ciudadanos de a pie, las ciudadanas de a pie, tenemos que ser mucho más responsables, sobre todo en medio de la pandemia. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Usted decía, no hay todavía estructurado el plan económico, pero tenemos más o menos claridad o idea hacia dónde va el gobierno, y le pregunto, ¿hay certeza sobre una intención del gobierno de ir de alguna manera a la privatización de activos del Estado? No llamado privatización, porque ahora le cambian el nombre, ¿no? Algunos le dicen monetización, otros les dicen concesión, otros le dicen alianza público-privada, pero para algunos termina siendo privatización. Yo le pregunto a usted si es así. En ese campo ya hay definiciones. El gobierno nacional ha puesto algunas definiciones. No es que no haya unos lineamientos de lo que nos impidan ver hacia dónde se quiere caminar. Por ejemplo, ¿qué está claro? Se habla de las monetizaciones, le hace concesiones, le hace privatizaciones, le hace transnacionalizaciones. Porque ¿quién va a comprar si se quiere vender CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones? ¿Capitalistas nacionales? No. Los activos de esa empresa creo que están en el orden 1.600, 1.800 millones de dólares. Si se va a concesionar, si se va a vender, eso creo que no lo va a hacer con una empresa nacional, sino con una empresa transnacional. Y entonces ahí se va a cometer un gravísimo error. No solo porque a lo mejor se vende a precio de gallina robada en medio de la crisis esta importante empresa del Estado, sino que es una empresa rentable y que puede ayudar a romper el oligopolio de las dos transnacionales telefónicas, que tienen utilidades, Fabricio, utilidades al año sobre patrimonio neto de más del 90%.
Y entonces no habrá ahí la posibilidad de romper ese monopolio con una acción de la empresa estatal. No se podría pensar, adicionalmente, en un impuesto especial sobre esas ganancias extraordinarias. 90%, más del 90% al año sobre patrimonio neto. Luego, la misma cosa podríamos reflexionar en relación a las gasolineras. Se va a vender todo el sistema de distribución de combustibles de Petroecuador. ¿Y está de acuerdo usted con eso? Disculpe, no escuché. ¿Está de acuerdo con que vendan las gasolineras de Petroecuador? No, por dos razones. Primero, porque no es mucho el dinero que se va a obtener. Y segundo, porque Petroecuador con sus gasolineras ha ayudado a mantener niveles de competencia en el mercado. Vemos que en las gasolineras de Petroecuador normalmente hay cola de vehículos. ¿Por qué? Porque venden al precio más bajo y seguramente cumpliendo los estándares de los volúmenes establecidos. Es un mecanismo para mantener la competencia en el mercado. Estamos hablando de las mismas lógicas que los neoliberales tienen. Lo mismo es el Banco del Pacífico, Fabricio. Vender el Banco del Pacífico no es un tema ni de transparencia ni de precio, sino de garantizar que el Banco del Pacífico forme parte de lo que podría ser un gran frente financiero donde esté la banca estatal, el BNDES, la CFN, la banca pública como es el BIES, la banca estatal privada como es el Banco del Pacífico y las cooperativas para romper el oligopolio bancario. ¿Dónde se puede mejorar las condiciones de la economía ecuatoriana? Reduciendo las tasas de interés. Ya le vimos al presidente Lasso en un ejercicio de TikTok de política económica que salió a decirles a sus colegas de profesión, los banqueros, vea, por favor, bajen las tasas de interés. No, señor, él sabe muy bien que esos reclamos, esas apelaciones morales no son suficientes. Hay que reducir las tasas de interés. Y luego vemos otro asunto, más allá de estos intentos privatizadores que están en marcha, la decisión de entregar, por ejemplo, los campos de petróleo a las empresas transnacionales. Eso ya lo hizo Rafael Correa. Eso ya lo hizo Rafael Correa con el campo Sacha y con algunos otros campos menores. Y ahí vemos cómo Lasso se está comprando el cuento de que la minería va a resolver los problemas del país. Justamente en ese sentido, el mes pasado el presidente Lasso presentó la política petrolera y ayer presentó la política minera. Me imagino que usted ya habrá revisado ambas políticas. ¿Qué opina sobre estas propuestas? Pero mire, ahí hay dos temas que habría que abordar. En primer lugar, el tema fundamental y clave aquí es que no se va a poder incrementar de la noche a la mañana la tasa de extracción de petróleo de 500,000 barriles al día a 1 millón de barriles. Y hablo con claridad y con propiedad. No hablo de producción de petróleo. El petróleo no se produce. El petróleo está ya de una u otra manera en el subsuelo producido de forma geológica. Lo que hacemos es extraer petróleo. Extraer 1 millón de barriles no se hace ya muy rápidamente. El mismo presidente Lasso tuvo que reconocer que recién al finalizar su gestión en 4 años se esperaría llegar al 1 millón de barriles. 1 millón de barriles implica que, uno, forzar los campos en explotación, para eso serían las concesiones o las entregas de los campos maduros al capital transnacional. 2, ampliar la frontera petrolera. Pero ahí está arriesgando protestas justificadas en pleno derecho de las comunidades amazónicas que se oponen a más destrucción. No nos olvidemos que el nororiente de la Amazonía ecuatoriana es un territorio de sacrificio. Desaparecieron pueblos enteros, los tetetes y los anzahuares. Está contaminado el aire, el agua, el suelo. Las enfermedades catastróficas como el cáncer alcanzan niveles increíbles de más del 30% en las provincias amazónicas, provincias amazónicas petroleras, que además, esto hay que decirlo, son las que tienen mayores niveles de pobreza. Según el Censo de Población y Vivienda, en Orellana el nivel de necesidades básicas insatisfechas llega al 85%, en Sucumbíos al 87% y en Napo está en el 94%. Esas son las realidades que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, extraer más petróleo suena bonito, pero la pregunta es ¿a qué costo? ¿Cuánto vamos a dar de beneficio a las transnacionales? ¿Cuántos sacrificios más vamos a ocasionar a las comunidades indígenas? ¿Cuál es la destrucción que va a haber en la Amazonía? Y lo mismo en el tema minero. En el tema minero acabo de ver algo que me resulta muy preocupante en el decreto del presidente Lasso, cuando quiere introducir una suerte de licencias ambientales express.
En 2 o 3 meses tienen que ser entregadas las licencias ambientales para abrir definitivamente el territorio ecuatoriano a la explotación de minerales. Eso creo que es una barbaridad. De paso, el presidente Lasso está incumpliendo su palabra. Él dijo que no iba a haber minería a cielo abierto cuando estaba en campaña. Él dijo además que iba a respetar la consulta previa. Bueno, yo en la palabra del presidente Lasso no confío mucho, y lo digo absolutamente claro, porque ya nos engañó el día viernes 12 de febrero de este año, cuando dijo que se sentaría a discutir la posibilidad de abrir las urnas luego de la primera vuelta electoral. Se compromete con el candidato Yacu Pérez públicamente, lo vimos a través de los medios de comunicación, y el domingo ya era otra la historia. Pero ese es otro tema, este rato no quiero recordar. Volviendo a la cuestión de la minería, Fabricio, tampoco es una solución. Voy a dar un par de cifras que creo que deben hacernos reflexionar. Todas cifras tomadas de las empresas mineras y del gobierno nacional. Se estima que si entran en explotación, los campos maduros, los campos más grandes, los campos estratégicos en el sector minero, se podrían exportar en más o menos 5 décadas 132.000 millones de dólares. Una cantidad importante suena, ¿no es cierto? 132.000 millones de dólares en 50 años, de los cuales le queda al Estado ecuatoriano 27.000 millones de dólares, un 20%. Eso significa al año 870 millones de dólares, menos de lo que se destinó para pagar a los servidores públicos al mes en el año 2018. Pero para poder exportar 132.000 millones de dólares, hay que sacar material del subsuelo por más de 5.000 millones de toneladas. 5.000 millones de toneladas. ¿Qué significa eso? ¿Quién va a reparar eso? Pongamos solo $3 de tonelada que se calcula para el monitoreo, no para la reparación. Eso significa ya más de 15.000 millones de dólares, con lo cual el supuesto beneficio del Estado se ha reducido a menos de la mitad. Pongamos los $10 por tonelada para avanzar en la reparación. No, hoy ya estoy hablando de la restauración como ordena la Constitución de Montecristi. Estamos entonces como Estado endeudados. Esa es la propuesta que hace el presidente Lasso. Y este rato, los grandes medios de comunicación, el gobierno y las empresas mineras, que conforman una suerte de gran pacto pro minería, están vendiéndonos la idea de que las exportaciones de minerales que están comenzando este rato van a sacarle al Ecuador del hoyo. No, el hoyo en el que sigue el Ecuador no va a salir con ese tipo de situaciones. Al contrario, se van a ahondar los problemas y no vamos a tener las respuestas que requerimos un país que está viviendo situaciones dramáticas. Mire, Fabricio, ya que estamos en este plano, me ha sensibilizado Hernán Higuera, me ha sensibilizado profundamente. En nuestro país, en el que nos ilusionamos con los triunfos olímpicos, tenemos una niñez profundamente afectada por la desnutrición. 26% de la niñez menores de 5 años viven desnutrición, 38% en las zonas rurales y en las zonas indígenas más del 40%. En la provincia de Chimborazo estamos viendo que los cantones con mayoría indígena tienen cifras aterradoras de desnutrición. Riobamba, 51%, Guamote, 55%, Alausí, 57%, Colta, 52%, Guano, 62%. Eso es irreparable. En ese tipo de condiciones, de temas debería preocuparse este gobierno y no estar aquí simplemente haciendo buena letra para que el Fondo Monetario Internacional le aplaude. Correcto, economista Alberto Acosta. Veamos qué pasa de aquí a fines de agosto, que debería el presidente Lasso presentar la proforma presupuestaria para el resto del año y saber si allí ya tendremos un poco más de claridad sobre hacia dónde va justamente la orientación de su política económica. Le quiero agradecer por el tiempo y comprometerle para seguir conversando en el futuro. Muy amable. Gracias, Fabricio. Ha sido un gusto. Muy Hasta gentil. la próxima vez. Gracias al economista Alberto Acosta Espinosa, analista económico, conversando aquí en A Primera Hora. Voy a la pausa. Al volver, Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, aquí en A Primera Hora.